Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta María José Carrión. Gracias, señora presidenta. Algunas de las cosas que aquí se han dicho en el Pleno sobre el tema de la proforma, por supuesto entendemos que algo tendrá que decir la oposición, contrario a lo que dice la Constitución de la República, que habla y trata de profundizar un proceso de transformación profunda. ¿Qué deben preocuparles? El que exista una inversión, no un gasto, que la concepción de hacia dónde van los recursos por parte de nuestro país siga siendo la prioridad, los niños, las niñas, los adolescentes, siga siendo la prioridad, un cambio de matriz productiva, siga siendo la prioridad, salir de ser un país primario exportador. Para eso se requiere inversión pública fundamental en esos sectores que históricamente fueron marginados y olvidados. Por eso es que planteamos que vamos a apoyar esta proforma presupuestaria, porque como es mandatorio en la Constitución, dice que la inversión de los recursos debe ir a esos sectores que harán la construcción del buen vivir. Para nuestra sociedad, por supuesto que es importante y preocupante lo que pasa con la seguridad. Allí los rubros que se están hablando para todos los sectores que tienen que ver con seguridad son importantes. Creemos que eso debe tener un respaldo social y, por supuesto, un respaldo en la Asamblea Nacional. Mientras sigamos teniendo los problemas de delincuencia, de inseguridad, no podemos decir que es peligroso el sobreendeudamiento. Hay que hacer inversión en tecnología. Ayer mismo veíamos cómo un taxista fue asesinado por $8. Pero gracias a las cámaras que se han colocado en los taxis como mecanismo de seguridad, se pudo detener al delincuente a pocas horas. ¿Es eso un sobreendeudamiento? ¿Es eso un gasto innecesario? O les pregunto, compañeros legisladores, ¿responde una necesidad social? Quizá para muchos decir que hay una cámara, que existe una cámara de seguridad en un taxi, pueda pensarse que es un gasto innecesario. Pero me pregunto yo, para aquellas familias de ese taxista que fue asesinado por $8, ese será un mecanismo de que exista justicia por las vías rutinarias. Entonces, la pregunta está, ¿seguimos dando la espalda a la realidad o hacemos una fuerte inversión en temas como seguridad, en temas como educación, como salud? Veía hace poco las cifras y la pobreza se disminuyó, solo decir hasta el año 2012, en un 12%. ¿Esto cambia o no cambia la vida de las personas en los hogares, en las familias? Veía las cifras y solo hasta el 2012 casi 500,000 niños salieron de los basurales, de los trabajos infantiles. ¿Eso cambia o no cambia la sociedad ecuatoriana? Yo creo que sí cambia, compañeros, cambia y cambia profundamente y apunta a la transformación de una sociedad. Resulta que aquellos niños que trabajaban en esos basurales, en las calles, a través de las acciones, acciones afirmativas para la reinserción educativa, se logró aumentar solo en el bachillerato un 8% de inserción de los jóvenes. Jóvenes que estaban en las calles, que estaban en estado de vulnerabilidad. Pero ¿cuáles fueron esas acciones afirmativas? Por supuesto que muy lejanas para muchos de los que hoy han dicho que no hay que hacer inversión en estas áreas, que no tenemos que tener endeudamiento. Como por ejemplo, eliminar los $25 de ingreso a las instituciones educativas. O ya nos olvidábamos que cada niño tenía esa privación del ingreso a la educación. ¿Es o no una barrera de acceso a la educación los $25? Pues sí, porque familias que tenían 5 miembros ya no pagaban $25, pagaban $125. ¿Los uniformes son o no una barrera de acceso? Son una barrera de acceso al sistema educativo. Por eso el dotar de uniformes a través de procesos de economía solidaria transforman la vida de esos niños, de esas familias, porque ya no hay egresos cotidianos en esas familias. Hay un aporte desde el Estado fundamental en garantizar equidad hacia el futuro de esos niños y niñas. Cuando hablamos
de lo que tiene que ver a salud. Lo que significa el aumento de las atenciones de salud es increíble, es desproporcionado. Casi no podríamos creer tanta atención de salud que hubo a partir de este gobierno, a partir de la inversión social, a partir de la inversión en sectores de salud, en equipamiento, en hospitales nuevos. Podemos decir a la gente, no, les vamos a sacar los hospitales o no vamos a tener médicos porque hay mucho gasto social, hay mucho gasto, no debemos endeudarnos. Esas son respuestas que el pueblo ecuatoriano no puede tener. Por supuesto que también nos preocupan los subsidios. Nos preocupan los subsidios. Pero la solución acaso es decir a las personas que reciben el bono, a partir de mañana usted ya no tiene los $50 que le resuelven la vida. A partir de mañana aquellas madres que atienden a sus hijos con discapacidad ya no tienen el bono Joaquín Gallego Eslara, que es el que les garantiza tener un salario de ayuda a su familia. ¿Es la solución esa, compañeros? Esa es la pregunta que debemos hacernos al discutir esta proforma. O mantenemos un proceso firme de construcción de la revolución ciudadana y de una transformación profunda en búsqueda del buen vivir para todos y todas, o retrocedemos de ese pasado de vergüenza de nuestro país, donde esas 130,000 personas que ahora tienen dignidad y que nos devolvieron dignidad, como dice Lenín Moreno, al pueblo ecuatoriano, ahora son atendidos a través de un proceso de atención especial, a través de los programas de Manuel Espejo y ahora la Secretaría de las Discapacidades. Esas son las preguntas que al pueblo ecuatoriano hay que hacerle y que nosotros como legisladores y legisladoras debemos hacernos. ¿Retrocedemos o avanzamos? Y la pregunta tiene una respuesta única, compañera presidenta. Avanzamos hacia la construcción del buen vivir. Y por eso es necesaria la inversión. Y por eso es necesaria las 4 universidades para salir de la dependencia tecnológica, de la dependencia científica, para salir de la dependencia de aquellas biotecnologías que vienen de afuera. Porque nuestro país megadiverso tiene un mega futuro también. Pero para que eso se cristalice se necesita inversión. Por eso, queridos compañeros y compañeras, debemos apoyar esta proforma, porque apoyar esta proforma significa apoyar la transformación, profundizar la revolución en todos los rincones de la patria, no en los sectores oligárquicos, retardatarios que quieren volver al pasado. Así es que, compañeros, invito a que primero reconozcamos los grandes avances que hemos hecho y a no dar un paso atrás hacia lo que significa un pasado que nadie quiere volver. Muchas gracias.